Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar del milagro de la hija de una mujer sirofenicia o de Canaán. Este milagro se produjo cuando Jesús es capaz de liberar a distancia a una chica endemoniada en su casa porque su madre le pide a Jesús que lo haga. Ahora, este milagro es más conocido por la madre, la sirofenicia, que por la hija. El relato se centra en la madre y cómo ella ruega a Jesús y qué es lo que pasa allí. Este milagro se relata solamente en el Evangelio de Mateo y de Marcos. Y en ambos evangelios el contexto es exactamente el mismo en los dos, cosa que no suele ocurrir, por lo tanto debemos prestar atención muy bien al contexto porque nos va a ayudar a entender mejor por qué Jesús hace lo que hace y cómo Jesús hace lo que hace. Vamos, por lo tanto, a Mateo 15, 11 al 20, porque la enseñanza de Jesús previa a este milagro de la mujer sirofenicia es la famosa enseñanza de Jesús como respuesta a los fariseos que acusaban a sus discípulos de no lavarse las manos antes de comer, lo que hacía para ellos supuestamente impuro los alimentos. Y ahora Jesús les enseña qué es lo que contamina al hombre. Leamos rápidamente Mateo 15 del 11 al 20. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola, la de los ciegos. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús no acepta la costumbre de los ancianos judíos de su época de que si no se lavaban las manos antes de comer, eso hacía inválidos o impuros los alimentos que iban a comer. Esta gente consideraba que el no hacerlo era pecar contra Dios. Sin embargo, en la ley de Moisés no aparecía semejante directriz de parte de Dios. Ahora Jesús toma la ley de Dios y en lugar de dejarla como un mero rito exterior o superficial, apunta directamente al corazón. Por eso es muy interesante que los fariseos parecían estar más ocupados en eventos externos de demostración de su fe en Dios que realmente lo que había en su corazón dispuesto delante de Dios. Fíjense que es muy curioso que Santiago en su epístola nos explica la diferencia entre tentación y pecado en este sentido. Un proceso que comienza en el corazón del ser humano y que después da a luz el pecado. Santiago 1,14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, amor al pecado, amor a los deseos de la carne, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, no es lo mismo ser tentado que pecar. Cuando somos seducidos y atraídos por la tentación a pecar, cuando damos lugar en nuestro corazón a pecar, cuando nos hemos aferrado, unido a esa tentación, entonces actuamos consecuentemente y pecamos. Damos a luz el pecado. Jesús, por lo tanto, como rabino de su época, está generando mucha controversia con los fariseos y religiosos de su época. Por un lado, Jesús no acepta ninguna tradición judía que no esté expresada en la ley de Dios. Y por otro lado, él interpreta y enseña la ley de Dios de forma muy diferente a ellos, apuntando directamente al corazón y no a meros ritos externos. En este contexto, y tras esta enseñanza específica de lo que contamina al hombre y de lo que no contamina al hombre, ahora leemos el texto que tenemos en esta mañana en Mateo 15, 24 al 27. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo:
no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos sección por sección a la interpretación bíblica. Primera sección, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esto parecería algo menor y insignificante en el texto bíblico si no conocemos bien la geografía bíblica en los tiempos de Jesús. Tiro y Sidón eran dos ciudades gentiles al noroeste de Galilea. No eran ciudades habitadas por judíos, sino por gentiles, gente que no era judía. Esa región es conocida en la Biblia como Siria o Fenicia, en función de la época en la que estemos viéndolo. Jesús había dedicado todo su ministerio principalmente al pueblo judío, siempre a la región de Galilea o de Judea. Ese es el ministerio principal de Jesús, el pueblo judío. Y si algún gentil había recibido algún tipo de trato de parte de Jesús, es porque ese gentil se había acercado él a Jesús pidiendo algo en particular. Incluso cuando Jesús va de Galilea a Judea o de Judea a Galilea pasando por Samaria, que puede ser una zona controversial en un ministerio de un rabino judío, se podría entender que lo hace porque va de camino allí y es una región que está justo en medio. Pero que un rabino judío vaya a propósito a Tiro y Sidón es algo muy, muy extraño, incluso en el ministerio de Jesús. Recuerden que en la sinagoga en la que Jesús se crió, en Nazaret, lo quisieron matar por recordar el milagro de Elías a una viuda en Sidón, precisamente en la misma región que era extranjera. Y este hecho Jesús lo saca a luz como controversia para que ellos entiendan que él no es profeta en su tierra y por eso no creen en él. Lucas 4, 24 al 30. Fíjense lo que dice Jesús sobre una mujer en Sidón. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora Jesús, por primera vez en su ministerio, decide viajar expresamente y explícitamente a una región gentil, justo después de la enseñanza de lo que contamina al hombre. ¿Qué querrá enseñar Jesús con todo esto? Segunda sección. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija me es gravemente atormentada por un demonio. El Evangelio de Marcos nos señala que esta mujer era concretamente sirofenicia, de la región, como les digo, de Tiro y Sidón. Es una mujer claramente gentil, sin embargo es capaz de identificar a Jesús cuando él está en la región. Probablemente había escuchado hablar del ministerio de Jesús y cuando él está allí identifica claramente quién es Jesús. Es interesante tomar aquí el Evangelio de Mateo porque él explica narrativamente muy bien lo que está pasando en toda la escena. Al parecer, el primer paso de esta mujer es gritar en la calle, clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Notemos, por lo tanto, cómo ella insiste y sigue insistiendo a lo largo de toda la escena y cómo ella se acerca a Jesús. Lo primero que hace es llamarlo Señor, lo segundo que lo llama es hijo de David y lo tercero que le pide es por misericordia. Siendo esta una mujer gentil, poco conocedora de la ley judía, ¿cómo es posible que ella identifique mucho mejor a Jesús que muchos de los judíos de Judea y Galilea que eran religiosos y conocían la ley? ¿Cómo es posible que ella sepa que es Señor, que es Mesías y que pueda alcanzar misericordia si Él se la brinda, pero muchos judíos que rodeaban a Jesús y su ministerio no se enteraban de absolutamente nada? Mira, esto nos muestra que ser hijo de Dios no se hereda por sangre, ¿sí? Ni se aprende en una academia, ni se recibe porque simplemente soy hijo de creyentes, sino que debe ser entendido y recibido por medio de la fe.
Quizás tú eres en esta mañana hijo de creyentes y asistente por años a una iglesia evangélica. Eso no te convierte en hijo de Dios, ni tampoco te convierte en alguien que conozca a Dios. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. No es lo mismo. Lo primero, conocer de Dios, se puede heredar de tus padres si te lo enseñan en casa. Lo segundo, no. Lo primero se puede aprender cosas acerca de Dios, pero conocer a Dios tiene que ser recibido por medio de la fe en Jesucristo. Son cosas diferentes. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo reconoce como Dios y como Mesías. Ella no se acoge a sus méritos personales, ni a sus bondades, ni a su conocimiento, sino a la sola misericordia de Jesús por ella. La fe verdadera siempre actúa de esta manera. La fe verdadera siempre empieza y termina a los pies del Maestro, de Cristo. La fe verdadera nos lleva siempre a adorar a Dios, a pedir misericordia a Dios, a humillarnos nosotros mismos y a exaltarlo y glorificarlo a Él. Además, fíjese que ella no está pidiendo por sí misma. Esto comienza a ser habitual en el ministerio de Jesús. Una persona pidiendo a Jesús por otra persona que no es ella misma. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Noten la palabra aquí, atormentada. En el griego original es kakos. Mi hija está maldecida, maldita por causa de un demonio, es lo que está diciendo ella. Cuando la tentación al pecado llama a nuestra puerta, nunca se presenta como una maldición, ¿verdad? El pecado siempre se presenta en nuestra vida como algo dulce, inofensivo, sin consecuencias graves, algo que se puede quedar en el secreto, que no perjudica a los demás, que me beneficia a mí, pero que otros también lo hacen, que no es para tanto, que nadie es perfecto, todas esas cosas, ¿verdad? Es como viene la tentación. Siempre tenemos un susurro que nos dice que, bueno, todos lo hacen, no es para tanto, a quién ofende, solo es para mí, nadie se va a enterar. Mire, la tentación al pecado más peligrosa en nuestra vida no es aquella que viene ante nosotros como un atraco a mano armada, sino como un robo de guante blanco. Ni te das cuenta. El buen estafador es aquel que te ha estafado y no te das cuenta de que te está estafando. Adán y Eva fueron estafados en el huerto del Edén y no se dieron cuenta. Le robaron su comunión con Dios, su santidad, su relación y eternidad con Dios y no se daban cuenta. Ese es el buen estafador, Satanás. La tentación parece un juego, pero Satanás no está jugando con nosotros. Él solo quiere robar, matar y destruir. No hay estado más peligroso y desastroso en la vida de un ser humano que haber sido robado, asesinado y destruido y no darse cuenta. ¿Recuerdan a Sansón? Cuando somos tentados y damos lugar a la tentación en nuestra vida y no nos damos cuenta, tenemos un grave peligro. Porque el bombón que se nos invita a comer está envenenado con muerte. El pecado se paga bien caro. Fíjese, la gracia, la salvación por gracia es gratuita, dice la palabra de Dios, pero el pecado tiene un coste, tiene un pago. El aguijón ya se ha clavado en nuestro corazón. ¿Cuál es la paga del pecado en nuestra vida? ¿Ya? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado siempre se paga con muerte. ¿Qué significa esto entonces? Bueno, déjame que te asuste un poco en esta mañana. Significa que cuando yo peco contra Dios, me estoy suicidando espiritualmente. Eso significa pecar. Me estoy matando a mí mismo. Estoy siendo cómplice de asesinato y homicidio de mi propia vida. Le estoy diciendo a Dios que no quiero ni valoro el don de la vida que me ha dado y que me lo quiero quitar. Esta muchacha está atormentada en su casa y esta madre está destrozada, clamando a Cristo por las consecuencias del pecado que hay en su hogar. ¿Cómo responderá Jesús a una mujer que le pide de forma tan oportuna algo a Jesús? Tercera sección. Pero Jesús no le respondió palabra. Esto no te lo esperabas, ¿verdad? Parece un clamor sincero, parece un clamor honesto. Ella ha sido educada, ha sido adecuada y ha sido intencional. Parece que todo está bien en su petición. No ha pedido por ella, ha pedido por misericordia, lo ha reconocido como Señor, lo ha reconocido como Mesías. ¿Qué es lo que está fallando aquí? ¿Qué es lo que está mal en el texto bíblico? Lo que está mal no es el texto, lo que está mal es nuestro corazón al leerlo. Nosotros somos los que estamos mal cuando leemos este tipo de textos en el Evangelio. Calma, generación del siglo XXI.
generación del microondas, generación del trastorno de déficit de atención, de pantallas y de estímulos constantes, de un botón y lo cambio rápidamente. Calma. El texto dice simplemente que Jesús no le respondió. Eso significa, de momento, que Jesús no le ha dicho que sí, pero tampoco le ha dicho que no. ¿Cuántas veces nos confundimos con la voz de Dios? ¿Por qué cree que Dios nos llama a insistir y perseverar en la oración a Dios? Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué cree que los creyentes deberíamos perseverar en una oración que Dios ya ha escuchado y conoce? La respuesta correcta es porque no siempre Dios nos contesta en el primer momento o instante. Dios a veces dice que sí, Dios a veces dice que no, y Dios a veces no dice nada y no responde todavía. ¿Desde cuándo Dios me tiene que responder a mí lo que yo quiero y cuando yo quiero? Estamos confundidos con eso. Y si usted duda de que Dios a veces se tarda en responder una oración, piense en Abraham y Sara y cuándo nació Isaac. Lo que está enseñando Jesús a esta mujer, desde el primer instante que se acerca a él, es Romanos 9:15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, que yo pida por misericordia a Dios no implica que de forma automática o inmediata yo reciba dicha misericordia de parte de Dios, sino que simple y llanamente me estoy reconociendo necesitado de la misericordia de Dios. Él es quien decide brindar cómo y cuándo y de qué forma o no su misericordia para conmigo. ¿Recuerdan el libro de Esther? Mira, hay creyentes que piensan que el libro de Esther no debería estar en la Biblia porque no aparece la palabra Dios. Bueno, eso es un error. El Evangelio está muy presente en el libro de Esther. Fíjense, vamos a Esther 4:16 y luego el principio del capítulo 5. Este texto es muy interesante en el libro de Esther. Dice Esther a Mardoqueo, recuerden el contexto. Hay una orden del rey que ha dicho que deben matar a todos los judíos por un engaño que ha tenido de uno de sus tejemanejes políticos, ¿verdad? Esther es judía, Mardoqueo es judío. Bien, tenemos un problema. Todos los judíos están potencialmente a riesgo de muerte. Ahora Mardoqueo la insta, le dice, Esther, si no lo haces, vas a morir igual, pero sepas que Dios va a traer respuesta a su pueblo seguro. Quizá tú seas el elemento que Dios ha puesto en su providencia en este tiempo, siendo reina, para que precisamente el pueblo sea libertado y no muera. Ahora Esther entiende ese desafío de parte de Dios y dice a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Capítulo 5 continúa el texto. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Qué historia tan interesante, ¿verdad? La reina Esther se presenta en audiencia del rey Asuero cuando él no la ha convocado todavía. Eso implicaba una deshonra al rey e incumplimiento de la ley del reino de Persia. Desde luego hemos dicho que ella tiene motivos para arriesgar la vida, porque está en una encrucijada. Pero noten aquí, ella se presenta ante el rey para pedir audiencia al rey. Por muy bella que sea, por muy esposa y reina que sea, ella tiene que esperar que el rey le conceda audiencia a riesgo de muerte. Ahora el rey la ve y ella halla gracia ante los ojos del rey. Y él extiende su cetro en señal de que la quiere recibir. Ella ha alcanzado misericordia y no morirá, y ahora él le concederá gracia de lo que ella le pida. ¿Qué creen que el Espíritu Santo de Dios inspiró al autor del libro de Esther? Probablemente Mardoqueo. La petición de Esther no iba a ser automática, no iba a ser inmediata. Por muy reina que fuese, el rey no iba a decir que sí porque sí.
No dependía de ella la respuesta, sino del rey, que es el soberano, la respuesta. ¿Qué hizo Esther? Lo que podía hacer delante del rey. Se vistió, aun estando en ayuno 3 días, con las mejores vestiduras reales, santas. Entró en el secreto, en el patio interior, en la intimidad de donde está el rey, y esperó frente a su puerta para que él decidiese contestarle. Así es como la esposa de Jesucristo, la iglesia, nos comportamos delante de Dios. Así es la forma en la que nosotros los creyentes elevamos una oración o súplica delante de Dios. Al trono de la gracia se acude para obtener el oportuno socorro y misericordia. Al trono de la gracia podemos entrar confiadamente por mediación de Cristo, pero eso no implica que no sea un trono. Eso no implica que el que está sentado en el trono es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano. Y con temor reverente nos presentamos delante de ese trono. Una cosa no está en disputa con la otra. Dicho de una forma más tosca, Dios no es nuestro siervo. Dios no es nuestro recadero ni nuestro repartidor de Amazon. Dios no es una empresa de comida rápida para llevar. Dios no está esperando a cumplir mis sueños ni mis deseos. Dios va a cumplir los suyos y más me vale estar a mí en sus sueños. Las palabras de esta mujer son correctas. La fe de esta mujer es correcta. La necesidad de esta mujer es apremiante y urgente, pero Jesús no responde. Se produce un silencio. Si la fe de esta mujer es falsa, esta descortesía de parte de Jesús sería suficiente motivo para que ella no siga pidiendo. Si a ella aún le queda algo de orgullo y de dignidad propia, esta descortesía de no responderle será suficiente para que ella se vuelva a su casa. Y para colmo, como suele ocurrir en estos textos del Evangelio, ahora aparecen los discípulos interviniendo. Cuarta sección. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Señor, si no vas a responderle, simplemente dile que se vaya para que no haga alboroto en la calle y no nos moleste más. Señor, despáchala. Estas palabras también las escuchó esta mujer. Desde fuera parecían judíos comportándose como judíos con una mujer gentil, ¿verdad? Los discípulos de Jesús están más preocupados del escándalo público que esta mujer está haciendo, pidiendo y clamando, que de lo que ella está pidiendo. Somos tan parecidos a los discípulos de Jesús tantas veces, hermano. Miren, no todos tenemos el mismo carácter. Dios nos ha creado diferentes, pero es un mismo Dios. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que personas tan diferentes, diferentes culturas, diferentes procedencias, diferentes edades, todo eso diferentes, tenemos un mismo Dios. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Quizás la forma de esta mujer haciendo un alboroto público es demasiado llamativo para estos varones judíos, pero el contenido de sus palabras es lo que ellos deberían haberse fijado, lo que ella está diciendo, no tanto como ella lo está diciendo. ¿Qué hará Jesús ahora? ¿Escuchará el consejo de sus discípulos y despedirá a esta mujer? ¿Le concederá finalmente el favor que ella pide? Quinta sección. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no hace ni una cosa ni la otra de momento. Son muy importantes aquí los detalles en el relato bíblico, hermano. Fíjese bien. Al leer esta sección, nos solemos sorprender y detener aquí y pensar que Jesús sigue sin decirle que sí a esta mujer, ¿verdad? No le está diciendo que sí. Le está poniendo argumentos que demoran la respuesta. Desde luego no le está diciendo, venga, sí, adelante. No está diciendo esto. Pero si nos fijamos bien en el texto, tampoco Jesús le ha dicho que sí a la petición de los discípulos, que es que la eche. ¿Se dan cuenta? Él no ha dicho ni que sí a esta mujer, pero tampoco ha dicho que sí a ellos. ¿Por qué hace esto Jesús, hermanos? Fíjense bien cómo se desarrolla la escena, porque es maravillosa. Es un texto único en el Evangelio. Sin duda, le diría, mi milagro favorito del Evangelio es la sirofenicia. Fíjense los detalles. Parece que Jesús está respondiendo en diferido a las cuestiones que le están planteando en ese momento. Jesús hace algo muy sorprendente. El maestro de maestros en acción está dando cátedra de cómo se gestionan necesidades y se enseña por medio de ellas. Recapitulemos rápidamente. La escena comienza con esta mujer pidiendo algo a Jesús.
y él no le responde, ¿verdad? Lo tenemos claro. Ahora, los discípulos, al ver que él no le responde, le piden también algo a Jesús, que es que la eche del lugar. Y él tampoco le responde, sino que le responde a ella. Responde en diferido. Jesús responde a la primera cuestión que ella le planteó cuando son ellos los últimos que han pedido algo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que así es como Dios actúa con los seres humanos cuando se revela a los hombres. Esta mujer, con una fe osada e insistente, acude a Jesús con ímpetu, con fuerza y con gran escándalo. Él la identifica claramente, sabe su necesidad y sabe en qué condiciones viene ella. Pero él no está solo. Está con un grupo de sus discípulos que acaban de escuchar la enseñanza de lo que contamina al hombre. Ahora, se supone que ante esta petición de ella, ellos deberían actuar con lo que han aprendido de la enseñanza que Jesús ya les ha mostrado. Jesús utiliza el ímpetu y la fuerza con la que viene esta mujer y al hacer silencio, espera que se despierten los prejuicios culturales y religiosos que todavía están en el corazón de sus discípulos. Toma la fuerza de ella y se la pone delante de ellos. Ese breve silencio es clave en el texto. Mire, a veces no entendemos la obra de Dios en nuestras vidas. Oramos al Señor diciendo, Señor, trata mi corazón, transforma mi vida, cámbiame. Bueno, cuando oramos eso a Dios, Dios nos pone en un montón de circunstancias con un montón de personas diferentes para tratar nuestro corazón, para transformarnos y para cambiarnos. Precisamente es lo que Dios utiliza para hacerlo. Jesús está provocando muchas cosas simultáneamente. Lo primero que hace es tomar el control de la situación. Al no responder la pregunta de la mujer, al provocar esa pausa, esa espera, propicia que los discípulos se activen. Ahora, cuando los discípulos se activan con sus prejuicios judíos, le responde a ella y no a ellos. Y al responderle a ella, indirectamente les está también respondiendo a ellos. Solo el creador del ser humano es capaz de hacer semejante cosa con tan eficacia. Solo Cristo es capaz de desarrollar una escena de semejante manera. ¿Por qué Jesús le responde a ella? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la misma orden que Jesús le dio a los 12 cuando los comisionó. Mateo 10, 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjese que dice antes, no nunca. No dice nunca vayan allí, sino antes id a las ovejas perdidas de Israel. Jesús responde de esta manera públicamente delante de sus discípulos, porque, como le digo, está enseñando a ambas partes, a la mujer, pero también a sus discípulos. La mujer por un lado, los discípulos por otro lado, y lo que está pasando aquí es que Jesús está hablando a ambos simultáneamente. Jesús hace el silencio, provoca que los discípulos hablen, y ahora tenemos dos peticiones diferentes y contrarias entre sí. Ella dice a Jesús, ayúdame, liberta a mi hija, ten misericordia. Los discípulos están diciendo, échala, ignórala, no le respondas, ¿verdad? Dos peticiones ante Jesús y una es opuesta a la otra. Si Jesús responde que sí a la mujer, estará respondiendo no a la petición de los discípulos. Y si Jesús responde sí a los discípulos, estará diciendo no a la petición de esta mujer. Ahora Jesús da una respuesta a ella y también a ellos. Pero ellos no se están dando cuenta todavía. Ellos piensan simplemente que es un no a la mujer, pero se están equivocando. Mire, cuando Dios obra en otras personas, no en nosotros, sino que vemos la obra de Dios en otras personas, fíjese bien si con lo que Dios está haciendo en otra persona no le está enseñando a usted algo. Porque habitualmente ocurre esto. Dios está obrando en personas a mi alrededor y eso también es una enseñanza para mí. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué respuesta tan dura y aparentemente fría de Jesús ante una mujer gentil. Parece un golpe demasiado duro de encajar por esta mujer por mucha fe que ella tenga. Parece que los discípulos han sido contestados por el Maestro y que su intención es no hacer caso a las súplicas y ruegos de esta mujer. Sin embargo, algo no encaja en esta respuesta. La fe verdadera se da cuenta de que algo no encaja en esta respuesta de Jesús. La reflexión de la fe, hermanos. Esta respuesta de Jesús, si se fijan bien, da pie
da espacio, da un escondrijo, un lugar para que la fe verdadera todavía se aferre a Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es ese espacio? Si Él ha sido enviado a las ovejas de Israel, ¿qué hace entonces Él en Tiro y Sidón, ciudad gentil? ¿Qué sentido tiene entonces que Él haya viajado hasta allí, en un lugar lleno de gentiles, si es enviado solamente al pueblo de Israel? ¿Se dan cuenta de eso? La fe de ella sigue aferrándose a esa idea. Sexta sección, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Qué audaz es esta mujer. Ella no intenta enseñarle a Jesús un árbol genealógico para ver si hay algún tipo de ascendencia con el padre Abraham, ¿verdad? No enseña ahí su árbol diciendo, mira, es que mi bisabuelo sí era israelita y por eso... No hace eso, ¿verdad? ¿Recuerdan el debate de Jesús con la mujer samaritana en el pozo? La mujer samaritana saca el orgullo patrio diciendo, este pozo lo edificó Jacob. Esta mujer sirofenicia no entra en debates sobre genealogías. Simplemente entiende la respuesta de Jesús y pide por socorro y por auxilio. Ella lo reconoce, dice, no soy israelita, no soy judía, no soy digna, no merezco nada y no ha sido enviado a personas como yo, pero puedo humillarme todavía más y pedir auxilio y socorro. Eso sí lo puedo hacer. Me imagino que los discípulos en ese momento, siguiendo ella, insistiendo allí, postrándose en el suelo, haciendo todavía más drama, estarán pensando que la conversación de Jesús con ella había sido un error y que la tendría que haber despachado, porque ahora hace más ruido y más ruido y más ruido. Fíjese, quiero detenerme aquí por un instante, porque pudiera parecer, en este tipo de textos y relatos u otros parecidos, que Jesús está teniendo en poco o poca compasión con el sufrimiento de esta mujer y de su hija. Pudiera parecer que está como jugando con ella. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Escúchame bien, todo lo contrario en el texto. A veces pensamos cosas como esta. Señor, si tú puedes sanarme, ¿por qué no me sanas? ¿Verdad? Señor, si tú me podías haber avisado de esto que iba a pasar en mi vida, ¿por qué no me avisaste antes? ¿Verdad? Dios no juega con nosotros. Dios nos ama y nos protege, hasta de nosotros mismos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios no quiere tener hijos que siempre estén andando en pañales toda su vida. Dios quiere hijos sanos, fuertes, maduros y sabios. Mire, el crecimiento siempre se produce con dolor. ¿Usted sabía esto? El crecimiento implica dolor y sufrimiento. El que no quiere sufrir es que no quiere crecer. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra griega original es podar, no limpiar. Lo podará, lo cortará. Decimos, Señor, yo quiero dar fruto, entonces prepárate para la poda. Señor, yo quiero crecer y madurar, entonces prepárate para sufrir, para ser probado y fortalecido por medio de las pruebas, porque la fe es probada y para crecer tenemos que sufrir. Jesús va a liberar a la hija de esta mujer. Lo va a hacer. Ten por seguro que Él puso el pie en Sidón para liberar la hija de esa mujer. Sin embargo, Jesús no solamente quiere dejar a una muchacha liberada de un demonio, sino que quiere dejar un hogar restaurado y el fruto del Evangelio allí. La obra es mucho más grande y profunda. Por eso se toma tanto tiempo con ella. Jesús está haciendo un curso acelerado de discipulado con esta mujer sirofenicia, al igual que lo hizo con el endemoniado gadareno. La obra de Dios, escúchame bien, la obra de Dios en nuestras vidas es mucho más profunda y sólida que la nuestra. Lo que Dios lo hace bien. Y esta mujer ahora mismo está sumergida en una prueba de fe que va a llevarla a un entendimiento de cuál es la obra de salvación de Dios al ser humano sin precedentes hasta ahora en el Evangelio. Séptima sección, Jesús le responde, ¿dirá que sí? Jesús responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La segunda respuesta de Jesús a esta mujer, un silencio, dos respuestas. La segunda es totalmente más dura y más fuerte que la anterior. Parece que cuanto ella más se humilla, él más duro es con ella. La lógica del argumento que Jesús le presenta es sencilla. He sido enviado a la casa de Israel. Tú ahora dices que sabiendo que no eres judía,
me pides que yo haga contigo una excepción, pero lo que me pides son milagros y favores de Dios para quienes Él me envió, los judíos. No puedes pedir el pan que el Padre me ha dado para que yo lo dé a otras personas, para comértelo tú. Estás pidiendo algo, mujer, que no te corresponde, básicamente. Nuevamente recalco aquí, Jesús está incitando y avivando una fe tan sólida en Dios, que así como para nosotros al leer el texto, o para los discípulos presentes allí, pudiera parecer un jarro de agua fría a la fe de cualquiera, y más de una mujer gentil como esta, lo que para esta mujer produce esta respuesta de Jesús es más bien un trozo de leña que se pone en un fuego para que siga ardiendo y ardiendo la fe en Él. Todo lo contrario a lo que parece este texto es lo que está ocurriendo. Un jarro de agua fría no, un trozo de leña es lo que acaba de tirar Jesús encima del fuego encendido de esa mujer. Por eso ahora, esa fe que ha sido avivada, inquietada y movida por Cristo para enseñanza a sus discípulos, llega a su culmen, llega a la eclosión, a la explosión, al secreto del Dios secreto, al corazón del Evangelio, a las profundidades de la teología y de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos eruditos, filósofos y sabios hubiesen soñado con llegar a semejante entendimiento al que esta mujer va a llegar en este instante? Octava sección, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad es esta! ¡Qué locura de fe es esta! Jesús ha ido moviendo y moviendo la fe de esta mujer y la ha ido ubicando y reconduciéndola hasta este clímax máximo y sin precedentes. Y ahora deja por sí mismo que la fe brille y que ella misma hable y explote. Escúcheme bien. En este texto, por favor, fíjese bien lo que acaba de decir esta mujer. No la mire a ella, sino la fe que hay en ella. No nos confundamos aquí. No piense en la mujer. No hagamos eso, perderemos la enseñanza principal del texto. No piense en una madre, coraje, que se abre paso ante las dificultades de la vida y prejuicios culturales judíos para hallar gracia de alguna forma para su hija endemoniada. No haga eso. Deje eso para Netflix y para la teología liberal. Deje eso para charlatanes que digan discursos motivacionales. No haga eso. Fíjese bien. Trascienda por un momento de lo que ella es y vayamos a la fe de ella. Céntrese aquí en la sola fe. Lo que Jesús está encendiendo es la fe de Dios en ella. Porque la fe es de Dios. Está fundándola, estableciéndola y posicionándola en roca firme, con un silencio y dos respuestas negativas. Eso es lo que está pasando aquí. Jesús está discipulando a esta mujer y a los discípulos simultáneamente. Y la verdad principal que Jesús quiere revelarnos por medio de este milagro a esta mujer es que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque la gracia aún alcanza a los perrillos. Es decir, el único motivo por el que tú y yo, o cualquier redimido por Cristo, es hijo de Dios, justificado, adoptado, santificado y un día glorificado, es por la sola gracia y misericordia de Dios. Ni más ni menos. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque podría ser yo un perrillo, un gusano o una cucaracha, que si Dios decide derramar de su gracia en mí, me basta y me sobra para ser una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que ella está diciendo aquí. Novena sección. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella obtuvo la respuesta de Jesús, ¿se dan cuenta? Ella obtuvo el sí. Jesús la fue guiando durante toda la conversación para acudir con la fe adecuada a la respuesta que ella esperaba. Ella terminó como un perrillo, pidiendo por migajas y obtuvo sus migajas. Una vez más, el Evangelio se nos muestra
que los gentiles, un centurión romano y una sirofenicia, parecían tener más grande fe en Jesús que los propios judíos. Quiero aplicar este texto de dos formas diversas, pero es muy importante que me preste atención. Quiero reflexionar en dos sentidos este texto, porque lo considero un milagro troncal y de los más importantes en el relato del Evangelio. Por un lado, este milagro de Jesús nos habla del plan de Dios para salvación y por el otro nos habla de la humildad de la fe verdadera. En cuanto al plan de salvación, este milagro es tan importante, como le digo, porque esta mujer sirofenicia se adelanta a Pedro en casa de Cornelio, se adelanta a Pablo y Bernabé en Antioquía y habla de la salvación para los gentiles. Ella es una adelantada a los tiempos por causa de su fe. Ella es una señal, una pequeña muestra de lo que parece escondido en el Antiguo Testamento y todavía, salvo el propio Jesús, no se ha revelado en el Nuevo Testamento en pequeñas ocasiones o dosis. La conversión de los gentiles, la salvación de los perrillos. Jesús no solamente despierta la fe en esta mujer al ir poniéndole obstáculos que debe superar, sino que la lleva a una confesión de fe sin precedentes en el Nuevo Testamento en boca de un gentil. Una confesión pública que anuncia, por medio de un gentil, en el Nuevo Testamento, que la salvación también es para los gentiles, para los no judíos. Mire, una de las primeras evidencias de Dios, de que Dios no tenía un plan de salvación exclusivo para una raza étnica, pueblo judío, es la promesa que Dios da a Abraham y que el apóstol Pablo explica con precisión en Romanos 4. La simiente de Abraham es Cristo. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más adelante el salmista dice algo parecido, Salmos 22:27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Miqueas 4:1-2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta verdad de salvación a los gentiles o de salvación no solamente al pueblo étnico judío comenzaba a evidenciarse en el misterio de Jesús porque el Mesías había llegado. Recuerden que son 3 hombres de Oriente, astrónomos, no judíos, que vienen a buscar, guiados por una estrella, al niño que ha nacido y se postran a adorarlo, gentiles. Recuerden que un centurión romano, como hemos dicho, se acerca a Jesús con fe verdadera, creyendo que él tiene autoridad sobre los hombres. Y ahora aparece esta mujer. Podrían parecer excepciones particulares, personas que tienen una fe especial, aun siendo gentiles, y que de alguna forma Jesús les concede un favor porque, bueno, tiene misericordia de ellos. No, no, no. En el caso de esta mujer no ocurre esto. ¿Por qué? Porque ella no habla en este punto de una excepción personal para ella, sino que habla de un grupo partícipe de la gracia de Dios, los perrillos, no el perrillo, los perrillos también tienen su porción en la gracia de Dios. Evidentemente sabemos que la palabra de Dios es clara cuanto a que Dios no hace acepción de personas. Y cuando decimos que Dios no hace acepción de personas, no afirmamos que todos se salven. El universalismo es herejía. Lo que afirmamos es que Dios no hace diferencia entre las personas por ningún tipo de mérito, cultura, raza o circunstancia particular para que sean alcanzados por su gracia. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Ahora, Jesús esto ya lo sabía. Y esta mujer por su fe también lo sabía. Pero los discípulos de Jesús todavía no. Ellos, todos judíos ellos, todavía no lo tenían tan claro. Y por eso este relato es tan importante en el Evangelio. Porque es un anuncio previo a el avivamiento de los gentiles, Cornelio, insisto, casa de Cornelio, y posteriormente el apóstol a los gentiles, Pablo, ¿verdad? El plan de salvación del pueblo de Dios es un plan para un pueblo de toda raza, tribu, lengua y nación.
y es anterior a Moisés, a Abraham y a Adán. El plan de salvación de Dios para salvar al ser humano es anterior al ser humano. Hay un plan de salvación, un pactum salutis, en la eternidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay una conversación entre el Padre y el Hijo, relatada en la Biblia, que nos muestra el plan de salvación de Dios para el hombre. Esa conversación, ese pacto de salvación, se encuentra en Isaías 49, un texto muy interesante y muy profundo. Quizás el mejor teólogo que lo explica es Thomas Goodwin, el abuelo de los puritanos. Lea con atención conmigo este texto y vamos despacio, ¿sí? Isaías 49, del 1 al 6. Fíjense el profeta aquí. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. ¿A quién está advirtiendo? ¿A pueblos dónde? Lejanos, a gentiles. No está hablando a Israel, ¿verdad? Pueblos lejanos, escúcheme bien. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, la encarnación del Verbo. Y puso mi boca como espada aguda, la misma metáfora que se utiliza en Apocalipsis para Jesús cuando viene con juicio. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel. Israel significa príncipe de Dios, el Hijo de Dios. Porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, aquí está la conversación, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. El ministerio de Jesús aparentemente parecía un fracaso para los hombres. No había fruto inmediato que se constatara los discípulos huyendo, 4 mujeres allí llorando y no pasaba absolutamente nada, ¿verdad? El Hijo presenta cuál será la victoria obtenida por su trabajo. ¿Qué es eso que ocurrirá cuando Él haga la obra que ha sido encomendado? Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. El judío también puede ser salvo en Cristo. No hay duda de eso. Pablo en Romanos también habla de que el judío puede ser salvo, pero que el judío o el pueblo de Dios, el que está circuncidado de corazón, no de carne. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, judíos convertidos, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Salvación a los gentiles, los perrillos. ¿Se da cuenta? A esto acude ella, a esta revelación en Isaías 49 escondida en el secreto de Dios. A eso acude ella. Esta mujer sirofenicia, por su fe en Jesucristo, está reclamando este plan de salvación para ella como gentil, antes de que el Evangelio fuese predicado a los gentiles. Por eso es tan especial este texto. La fe se adelanta, se anticipa, ve lo que los demás no son capaces de ver. Es decir, Jesús ha propiciado el anuncio de la salvación a los gentiles en su ministerio, por medio de esta mujer. Ha viajado a Sidón de forma intencional. Ha guardado silencio a la petición de esta mujer de forma intencional. Ha respondido duramente a esta mujer en 2 ocasiones de forma intencional, recordándole que la salvación supuestamente era para los judíos, o es lo que se entendía en aquella época, para que ella sea guiada a decir públicamente que los perrillos también comemos de las migajas. ¡Aleluya! Y Jesús está preparando a sus discípulos, que serán pregoneros del Evangelio, precisamente para eso, porque lo tienen que saber. Segunda aplicación, la humildad de la fe. Y termino ya. Noten que en esta conversación de Jesús con la mujer, ella cada vez se va humillando más y más y más. Cuando comienza la conversación, ya nos parece que ella se ha humillado lo suficiente o lo bastante como para recibir respuesta favorable de parte de Jesús. Sin embargo, a medida que la fe de ella va creciendo, la humildad de ella también va creciendo simultáneamente. ¿Se dan cuenta? Cuanta más fe, ella es más humilde. La fe y la humildad siempre van de la mano. Casi siempre hablamos de 2 hermanas para la verdadera salvación en Cristo. Fe y arrepentimiento, ¿verdad?
Yo le diría que me parece que son 3 hermanas: fe, arrepentimiento y humildad. Fe, arrepentimiento y humildad para salvación en Cristo. Noten el camino de humildad y de humillación de esta mujer. Ella comienza llamándolo Señor, Mesías y pidiéndole misericordia. Ya comienza ahí. Ahora Jesús hace un silencio. Y ante el silencio de Jesús, ella se postra y sigue insistiendo: auxilio, socorro. Él le responde de forma abrupta, le dice que ha sido enviado a la casa de Israel. Ella dice: vale, está bien, a la casa de Israel, pero auxilio, por favor, socórreme. Ahora Jesús le responde todavía más duro: mira, yo no puedo dar el pan que me ha sido dado para los hijos y darlo a los perrillos como tú. Ella tampoco objeta nada. Ella no niega ser un perrillo. No le importa reconocerse perrillo. Ella reconoce por medio de la fe que la gracia de Dios es suficiente incluso para los perrillos. Y que eso no le quita el pan a los hijos. Es que es maravilloso. Mire, quizás estás en esta mañana atormentado, como la hija de esta mujer. Quizás en esta mañana estás con tiempo esperando la respuesta de Dios y Dios no te responde. Quizás crees que has pedido suficientes veces a Dios. O quizás crees que te has humillado lo suficiente delante de Dios. Si crees eso, eso demuestra que todavía no te has humillado lo suficiente delante de Dios. Si yo creo que he clamado, rogado y me he humillado lo suficiente delante de Dios a estas alturas, eso demostraría que no lo he hecho todavía. ¿Te digo un secreto? Cuando la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿sabe lo que significa eso? Que cuando el Espíritu Santo de Dios se acerca a nosotros pecadores para convencernos, no nos lleva de paseo por el cielo, nos lleva de paseo por el infierno. Una cosa es sentir las consecuencias de mi pecado en mi propia vida. Creo que todo ser humano, creyente o no, y aunque no le llame pecado, todos podemos comprobar en nuestra vida las consecuencias del pecado nuestro o de otros para con nosotros, ¿verdad? Cualquier ser humano sabe identificar eso. Yo no te estoy hablando aquí de sentir o de entender las consecuencias temporales del pecado en tu vida. Lo que el Espíritu Santo nos convence es de las consecuencias eternas de nuestro propio pecado. Ese entendimiento solamente lo puede poner Dios en el hombre. Entender lo que implica el pecado por la eternidad. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo en esta mañana, si estás coqueteando con el pecado en tu vida, déjame que te diga de parte de Dios, tú no te has humillado lo suficiente delante de Dios. Hasta que yo no veo el pecado en mi vida como Dios lo ve, no me he humillado lo suficiente delante de Dios. Esta mujer prácticamente acaba arrastrándose por el suelo. ¿Crees que le quedaba algo de orgullo a ella? ¿Crees que tenía algún tipo de orgullo o amor propio en este estado? Y ahí está el secreto. ¿Sabes por qué no tiene ningún orgullo? ¿Sabes por qué no le queda nada de dignidad propia humanamente hablando? Porque cuando la vasija ha sido llenada de fe, no queda sitio para nada más. Cuanta más fe, menos orgullo. Cuanta más fe, más humildad. ¿Sabes por qué los orgullosos no van al cielo? Porque nunca piden a Dios nada con humildad. Cuando soy orgulloso, siempre miro todo a mi alrededor por debajo de mí. Como dijo C.S. Lewis, el orgulloso solo mira hacia abajo, nunca hacia arriba, y por eso nunca encuentra a Dios. Porque Dios está arriba, no abajo. ¿Te das cuenta? El orgullo nos hace mirar hacia abajo, como superiores a nosotros. La humildad me hace mirar hacia arriba, y cuando miro hacia arriba, allí me encuentro con Dios. Dicho de otra forma, no es que Dios no exista, o que se esconda, o que no escuche nuestras oraciones o súplicas. Es que mi orgullo me impide acercarme a Dios, porque lo estoy buscando allá abajo en lugar de allá arriba. Dicho de otra forma, nunca vas a encontrar al Dios soberano y santo debajo de ti, sino por encima de ti. ¿Por qué creen que la Biblia nos recuerda tantas veces que Dios vive en los cielos? Para sujetar nuestra mente humana y vanidosa y llevar a nuestro orgullo y egocentrismo humano a comprender que nosotros no somos Dios y que Dios está por encima de nosotros. Por eso siempre dice Dios en los cielos.
Y Dios es tan bueno con nosotros, que nos lo explica de esa manera para que lo entendamos y no tengamos excusa. La fe se humilla, la incredulidad se enorgullece. Salmos 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y lo mira de lejos porque el altivo se ha ido muy lejos de Dios. Esta mujer nos enseña el camino de la humildad. De una humildad sin precedentes. Ella no pone ninguna objeción, ninguna excusa. Ella no intenta argumentar absolutamente nada. Simplemente clama, 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 humillándose cada vez más. Y cuanto más se humilla, parece que no se puede humillar más y todavía aún se podía humillar más. Y finalmente, como un perrillo, clama por migajas de un perrillo. ¿Y sabes qué? Aquí estamos unos cuantos perrillos. Para la gloria de Dios. Porque Dios vino a salvar perrillos. A lo pobre, a lo vil, a lo menospreciado, a pecadores. Cristo vino a salvar pecadores como tú y como yo. Aleluya por el Evangelio de Jesucristo. Aleluya por la gracia de Dios. Porque si hubiese sido por justos, no habría ni uno salvo. Pero porque es por pecadores, entonces tú puedes tener hoy un encuentro con Cristo. Ponte de pie en esta mañana. A veces te encontrarás en etapas de tu vida cristiana en la que pensarás que eres poca cosa, que no sirves, que no vales, que... En esos momentos recuerda que eres hijo de Dios. Eso no da valor a quien tú eres en ti mismo, pero da valor a quien murió por ti en la cruz. Es decir, si Cristo murió por mí, entonces soy valioso. No por mí mismo, sino por la sangre que Él derramó por mí. Eso me da valor, me da identidad, me da seguridad. Hay momentos en la vida cristiana en la que te sentirás así y Dios traerá consuelo a tu vida de esa forma, sabiendo quién eres en Cristo. Pero hay otros momentos en tu vida en la que te sentirás orgulloso de ser hijo, orgulloso de ser creyente, mejor por ser creyente. Más audaz, más listo, más sabio, más santo. Incluso que otros creyentes. Eso suele ocurrirnos. En ese momento, recuerda este texto. Y que Dios vino a salvar un perrillo. Porque es lo que somos. Y ese es el secreto del Evangelio. Que si llamas perrillo a un orgulloso, se ofende. Dice que le faltas al respeto. Pero si llamas perrillo a uno que se sabe un perrillo, no le importa, porque sabe lo que es. Así de precioso es el Evangelio. Porque es para humildes, no para orgullosos. A esta mujer no le pareció una ofensa que Jesús la llamase perrillo, sino que entendió en fe que aún como perrillo podía alcanzar misericordia. Esa es la fe verdadera en Cristo. La fe es audaz, es valiente, es osada, es intrépida. Ve lo que los demás no ven, ella lo vio todo. Esa mujer lo vio todo, lo entendió todo. Y acudió a la gracia, acudió a la misericordia de Cristo. Y alcanzó gracia y alcanzó misericordia. Señor, yo te pido, Dios mío, que nos des un entendimiento tan profundo como el de esta mujer. Que podamos entender la importancia de lo que implica esta confesión, que aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La salvación de un pueblo incontable, una multitud incontable, como dice Juan en Apocalipsis, de toda lengua, tribu y nación que cantan santo, 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 vestidos con vestiduras blancas, puras y sin mancha, santificados por la obra de Cristo, justificados por la obra de Cristo, adoptados por la obra de Cristo y glorificados por la obra de Cristo. ¡Qué obra tan completa y maravillosa, la de ser redimido por la gracia de Dios! Disfruta cada día, saborea la obra de Cristo en ti, una obra sin precedentes, una obra que no acude a los méritos de los hombres, pues no tenemos ninguno, acude a los méritos de Cristo y a la gracia de Dios. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio precioso, digno de ser predicado, pero también digno de ser vivido. Señor, yo te pido en este tiempo, Señor, que tú traigas, Dios mío, a nuestro corazón entendimiento para vivir tu evangelio
y para recibir tu evangelio. Yo te pido, Señor, que transformes el corazón de personas en este lugar que quizá no han tenido un encuentro contigo todavía, Señor. Transforma, Señor, derriba todo argumento, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Que tu evangelio entre como una daga profunda a nuestro alma para traer vida y vida en abundancia en este tiempo tan extraño. Ayúdenos, Señor, a acogernos a ti siempre, a guardarnos y refugiarnos en ti, a sabernos, Señor, alcanzados por tu gracia, para poder vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu voluntad. Gracias, Dios mío, por este pasaje fascinante, fabuloso de tu palabra. Tantas cosas escondidas en él, Señor. Ayúdanos a meditarlo para que pueda ser puesto por obra en nuestras vidas la fe humilde, la fe que se humilla, la fe que no pone objeciones, la fe que no pretende nada más que honrar y glorificar a Dios, sabiendo quién es Dios y quién somos nosotros. La fe nos ubica en nuestro lugar, nos pone en nuestro sitio, no da lugar al orgullo, no da lugar a la vanidad propia, pues sabe que simplemente hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús.